diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Antes que nada, muchas gracias No, por al contrario, recibirnos, muchas por gracias, esta Ricardo. Muy amable de tu conversación. parte. Nos conocemos desde hace Años. algún tiempo y me constan tus luchas formidables por la transparencia, por la rendición de cuentas y por que haya un crecimiento económico equitativo para todos los mexicanos. Te fraguaste en muchas de estas luchas. ¿Cuál dirías que es ahora que tienes esta responsabilidad, el espíritu del presupuesto 2020 en lo que hace a lo ideológico y lo económico? Pues quisiéramos nosotros que las aspiraciones por las que se luchó mucho tiempo, que nos permitieron llegar al gobierno, pues ahora se concreten de la manera mucho más rápida. A veces no se puede todo, pero sí estamos insistiendo en que el gasto que se ejerce pues tenga reglas muy claras, objetivos muy precisos, que las metas se vayan midiendo de tal manera que le demos una rendición de cuentas a la ciudadanía pues lo más transparente que fuera posible, porque la época del gasto discrecional quedó o debe de quedar sepultada con la llegada del nuevo gobierno. ¿Y qué responderías a las críticas que han señalado que este presupuesto, entre otras la que llamó mucho la atención del Financial Times, que se suma a los criterios de algunas calificadoras, que dicen que el presupuesto no está generando desarrollo y crecimiento, que trae muy pocas propuestas de obras de infraestructura, como era el aeropuerto de Texcoco, y que está incidiendo o dando demasiado peso o demasiados pesos al gasto social? Bueno, el tema más preocupante para nosotros es los ingresos, la existencia de gastos ineludibles muy pesados. Lo que tenemos que pagar por el servicio de la deuda externa pues es una losa muy grande. Herencia. Pues herencia y lo que se quiera, pero lo tenemos que cubrir. Lo que vamos a gastar en pensiones en el 2020 prácticamente llega al billón de pesos. Para 2021 todo indica que se va a elevar. Entonces esto retiene una gran cantidad de recursos junto con las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios. Lo que se sigue debiendo del FOBAPROA todavía lo tenemos que estar pagando en alrededor de 30,000 millones de pesos al año. Es decir, tenemos una cantidad de gastos muy grandes que se deben honrar, que se deben de cumplir. Así está pactado, así nos los dejaron. Y luego pues también existe una insuficiencia enorme en materia de ingresos. Nosotros hemos recibido el paquete del presidente de la República para el 2020, todavía no se dice la última palabra, hay sectores que ya no resisten mayores recortes. Tú lo has dicho, por ejemplo, salud. Creo que salud es un tema al cual debemos de poner muchísima atención, debemos de buscar recursos reales donde quiera que existan para inyectar y fortalecer el sistema de salud. Tampoco puede haber ya recortes en un tema súper importante que es el agua, tanto el que se usa para consumo humano, el que se usa para la producción de alimentos, la recarga y la conservación de los acuíferos, toda la infraestructura hidráulica tiene que ser una prioridad, y las obras. Hay una gran cantidad de demandas de bienes públicos, de obras de drenaje, de alcantarillado, de iluminación, obras que pues garantizan la prosperidad y el bienestar de pueblos y comunidades enteras. Entonces, creo que todos estos son temas que van a estar a revisión. Entonces, algunas críticas pues son justas, pero también yo creo que hay que resaltar
que este es un gobierno que tiene muchísima disciplina financiera, que da un mensaje de que aquí no va a haber derroche, nos faltan más recursos, tenemos que incrementar los ingresos. ¿Vía impuestos? Yo creo que la suerte y el futuro de esta transformación depende mucho de una gran reforma fiscal donde se grave más a los que más tienen, se permita incrementar la inversión para las actividades productivas, se proteja muchísimo a la clase media, que ya no se castigue tanto a los contribuyentes cautivos, que pudiéramos formalizar muchísimas actividades económicas, pero yo creo que para mí es urgentísima esa reforma. Sin embargo, pues hay criterios distintos, pero en estos momentos lo que sí estamos haciendo es ordenando un sistema tributario que tiene muchos boquetes, con fugas multimillonarias de dinero, de grandes empresas multinacionales que no pagan, con una presencia de una banda criminal muy poderosa que se organiza a través de la facturación falsa. Es una banda criminal con mucho poder, con muchas relaciones, con mucha influencia. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es pues tapando muchísimos hoyos, muchos boquetes por donde se va miles de millones de pesos que deben ser invertidos el próximo año en la obra pública, en el sector salud, principalmente en el sector salud por el deterioro y el abandono que tiene, en la producción de alimentos y en la educación a partir de la reforma que hemos hecho. Alfonso, mencionaste al principio de esta respuesta a los recursos para los estados. A propósito de esto, ¿se está resistiendo la tentación o no de favorecer a los gobiernos encabezados por Morena frente a los gobiernos encabezados por otros partidos, el PAN y el PRI? No. Fundamentalmente, sobre todo ahora que está en el Senado la disputa que está pidiendo incluso la desaparición de poderes en algunos estados. ¿Cómo bueno, eso de la desaparición de poderes pues es una jugarreta, me imagino, ¿no? No, al contrario, aquí el primer acto soberano que hicimos cuando llegamos como diputados fue quitar un fondo multimillonario, terminar con el ramo 23, a partir del cual el presidente de la República y el secretario de Hacienda castigaba y favorecía. Y además a partir de ese fondo se levantaba una industria de mucha corrupción, donde los diputados participaban activamente. Los moches. Y se llevaban un sobresueldo sobre el cual no le rendían cuentas absolutamente a nadie. Entonces ahora lo que tenemos es la aplicación de la ley de coordinación fiscal y a todos se les da conforme al monto de las participaciones. El problema que tenemos es que la baja recaudación pues también nos lleva a reducir las participaciones a los estados y a los municipios, pero también es otro tema que estamos valorando para que los municipios y las entidades federativas no reciban ningún castigo, al contrario, hay un incremento real para el próximo año. Hay dos temas finales. Todos hemos visto y hemos testimoniado el empeño que ha puesto el presidente López Obrador en rescatar financieramente a Petróleos Mexicanos. ¿Ustedes creen que vale la pena ese esfuerzo, el quitar recursos de algunas áreas para encaminarlos a Petróleos Mexicanos? Petróleos está todavía a tiempo de ser rescatado y de ser útil para el futuro de la nación. Yo creo que el debate se ha planteado mal. Una de las grandes prioridades es el rescate de Pemex. A lo largo de los años se le saqueó, se exprimió muchísimo. Más del 100% de impuestos. Con eso se financiaban muchas cosas, buenas y malas, y no podemos dejar perder una industria que es fundamental para el desarrollo del país. Lo que tenemos que plantearnos es cómo logramos incrementar los ingresos. Yo quisiera que nos pareciéramos a Nicaragua, que nos pareciéramos a Bolivia, a muchos países que tienen un nivel de desarrollo menor al nuestro, pero que tienen niveles de recaudación mucho más altos. Entonces nuestro camino pues es llegar a ese
dirigirnos hacia allá a elevar una recaudación, pero sobre la base de contribuyentes que en estos momentos no están colaborando para financiar la totalidad de los servicios públicos y el gasto que ejercemos cada año. Creo que ya se empieza a entender este tema, se empieza también a valorar la necesidad de discutir abiertamente uno de los problemas más graves, que es el gasto en pensiones, y se empieza a ver la necesidad de que, sin abandonar a Pemex, pues sí tengamos la oportunidad de meterle más dinero a obra pública, a infraestructura carretera, al mejoramiento de los hospitales, a la garantía de que haya una buena atención con medicamentos gratuitos, para abrir las universidades de par en par y que se cumpla el derecho constitucional a que todos tengan acceso a una carrera universitaria, y sobre todo pues que tengamos una gran capacidad para potenciar la producción de alimentos en nuestro país. Yo creo que sí podemos acomodar todo esto. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que saben que el presupuesto no es solamente un asunto de números, de pesos? Es un asunto de rumbo del país, el presupuesto. Como dicen, pues en el presupuesto se ven los amigos y se ven las prioridades. Se ha visto una gran... ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Hay una Podemos gran... tener la confianza en que desde el gobierno, desde la Cámara de Diputados, tendremos un presupuesto que nos perfile la posibilidad de un país mejor, Alfonso. Claro, hay una atención muy grande, muy importante hacia los jóvenes. Los jóvenes son una prioridad central de este presupuesto. Va a haber una enorme cantidad de recursos para la inversión productiva, y yo creo que a partir del 2020 vamos a tener un sistema de salud mucho más fortalecido, con un esquema educativo sólido, universal, obligatorio, gratuito, tanto desde la primera infancia hasta la educación superior. Creo que va a ser un buen presupuesto. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, gracias. No, al contrario, Ricardo, muchísimas diputado, gracias. Sabes que este espacio ha estado abierto, sí, y lo seguirá estando. No, y un gran reconocimiento a toda tu labor desde hace mucho tiempo. Gracias, diputado, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.